Ok, el archivo que vamos a revisar pues es el archivo del Taylorismo, implicaciones técnicas, políticas a 100 años de distancia, así se llama. Y pues les digo que está muy interesante, puesto que nos da pues ahora sí que un panorama amplio del Taylorismo, su evolución y sus principios más que nada, y pues lo que es pues lo que se ha mantenido y que en la actualidad pues estamos manejando, ¿no? Bueno, evidentemente en la introducción nos indica que, pues bueno, Frederick Winslow Taylor, pues ahora sí que es el que se le reconoce como padre de la ingeniería industrial, evidentemente, y pues evidentemente hizo varios avances, varias investigaciones, y todo lo conformó en algo que le llamamos administración científica, ¿sí? Y pues también vemos que evidentemente, pues bueno, hay varios seguidores que todavía aplican y asumen varias metodologías que, se, que se vieron en la administración científica. Y pues bueno, eh, también pues bueno, especifica de que hay muchos ingenieros que aún lo utilizan, lo que es la organización, medición del trabajo, pero tienen cuidado de no mencionar siquiera que también propuso que al trabajador había que pagarle bien. Bueno, ahora sí que, eh, pues ahora sí que ponen parte de lo que fue la administración científica. Recuerden que pues también propuso Taylor el hecho de que fuera un pago equitativo y un pago bueno. Entonces, pues ahora sí que, pues como les decía, no aplican la metodología de administración científica ampliamente o como está estipulado por Taylor, ¿no? Dice, por lo general las empresas en las que se implementa el sistema de trabajo supuestamente con base en la lógica taylorista, en realidad lo hacen en forma mutilada, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Ya que no dicen ni hacen nada respecto a retribuir adecuadamente al trabajador, tal como lo propuso Taylor, ¿sí? Y pues bueno, evidentemente hay cosas muy buenas que como la estandarización, la toma de tiempos de las actividades, todo ese tipo de cosas, que, que pues hoy en día se llevan tal cual como lo estipuló Taylor, ¿no? Bueno, también hablamos acerca bueno, nos habla el texto acerca en la exposición presente el trabajo, primeramente se hace un análisis de principales propuestas de Taylor, del tipo técnico y organizativo del trabajo, las cuales fueron acompañadas de la sugerencia explícita y ineludible de retribuir adecuadamente al trabajador. Bueno, pues es lo mismo. Dice, en segundo lugar, bueno, tuvo dos fundamentos o objetivos, ¿no? El hecho de retribuir adecuadamente al trabajador en cuestión del salario. Y en segundo, dice, se revisan las implicaciones ideológicas y políticas que tales propuestas técnicas tuvieron y tienen sobre las relaciones de poder entre los principales actores empresariales, patrones, trabajadores, particularmente lo relacionado con el control del proceso del trabajo. Evidentemente, pues ahora sí que en el Taylorismo, pues bueno, se enfoca mucho, inclusive cómo se desenvuelve la administración de la producción en sí, cómo se desarrolla, cómo gestiona las actividades que se hacen en cada trabajo. Y dice, por último, se reflexiona sobre el significado histórico de la propuesta de Taylor en la evolución de formas de organizar los procesos de trabajo y se contrasta con el llamado toyotismo. En este documento pues también hay una contrastación de lo que es el taylorismo versus el toyotismo, ¿no? Y pues más adelante lo vamos a revisar. Y pues ahora sí, vamos a ver, eso fue como una introducción y pues lo que es el taylorismo, revolución técnica. Nos dice, la gran motivación de Taylor para desarrollar su revolucionaria propuesta para organizar el trabajo en la empresa de principios del siglo XX fue su preocupación por el gran desperdicio de recursos que ocurría y ocurre en la sociedad estadounidense en el del esfuerzo humano de los centros de trabajo. Evidentemente, pues bueno, Taylor se enfocó en ese aspecto de que veía
que en Estados Unidos, pues bueno, lo que era la industria estadounidense, había muchos desperdicios, generaba mucho desperdicio, lo cual pues trató de controlar esto Taylor. Inclusive dice, no es dable asegurar Taylor ver nuestros bosques devastados, nuestras fuerzas hidráulicas malgastadas, nuestras tierras arrasadas por el mar en las inundaciones, el agotamiento de nuestros yacimientos de carbón y de hierro se halla próximo para nuestro gran derroche de esfuerzo humano que ocurre diariamente por incompetencia, mala dirección o incapacidad, al cual Roosevelt considera como una pérdida de rendimiento nacional. Es menos visible, menos tangible y solo vagamente apreciable. Podemos ver comprobar fácilmente el derroche de las cosas de los materiales, pero movimientos torpes, ineficientes o mal dirigidos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ellos. Bueno, es lo que se establece, ¿no? Que evidentemente había muchos desperdicios, los cuales se tenían que controlar de alguna manera para la utilización de los recursos adecuadamente, ¿no? Y pues en otro comentario referente al propietario, referente a las inquietudes y sobre todo esto de los derroches, el propietario gerente nos dice P. Hicks, junto con el personal de ventas y oficinas, solía tener poco contacto directo con la actividad de producción. En la mayoría de los casos se le daba responsabilidad plena a un superintendente para manufacturar los productos que pedía al personal de ventas. Todas las funciones de planeación y organización eran ejecutadas informalmente por el superintendente, quien tenía que tratar con los mecánicos, de estajistas para intentar que se hicieran el trabajo. No había funciones reconocidas de organización y métodos de trabajo. Los determinaban cada mecánico sobre la base de experimental, personal, preferencial y tipo de herramientas disponibles. Bueno, si nos damos cuenta, pues es claro que nosotros vamos a tener que realizar, sobre todo, todo ese tipo de actividades de manera tal que, pues, ¿cómo se llama? Si lo vemos, bueno, ¿cómo se llama? Con Taylor y lo que decía aquí el gerente, evidentemente no se tenía claro qué iba a hacer cada persona, pues los procedimientos, todo ese tipo de cosas no se tenían claras. Entonces, lo que trata Taylor en su ideología, en su terrorismo, es de definir responsabilidades, actividades, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Mm, bueno, bueno, también nos dice que para lograr un mayor rendimiento, es decir, para disminuir los desperdicios en los procesos del trabajo, Taylor ubicó la solución no en busca al trabajador ideal, sino en diseñar e implementar sistemas de trabajo ideales. En sus propias palabras, el remedio para esta ineficiencia reside en la administración sistemática y no en la búsqueda de hombres excepcionales o extraordinarios. Pues evidentemente Taylor se enfocó en eso, en generar trabajos estandarizados, bien definidos, en el cual pues el trabajador se desenvolviera pues fácilmente y sobre todo que entendiera todas las operaciones que iba a realizar. Ahora bien, pues no le echaba la culpa a todo al trabajador, simple y sencillamente si él generaba un proceso estandarizado, bien definido, claro y que se podía llevar a cabo fácilmente por el trabajador, pues cualquier trabajador lo podía hacer para él, ¿sí? Él era su ideología. Bueno, también pues bueno, vemos que, bueno, Taylor enfoca todo en cuatro principios fundamentales, los cuales pues evidentemente tenemos a continuación. Dice el primero, desarrollar cada elemento del trabajo del obrero, una ciencia que implica los antiguos modelos empíricos. En el segundo dice, selecciona científicamente y luego instruye, enseña y forma al obrero. Tercero, coopera cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se apliquen.
Cuarto, distribuye equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre la administración y los obreros. Pues evidentemente, si se fijan, aquí ya con sus principios él bien tenía que definir cada operación bien clara, quiénes eran los responsables de cada trabajo y sobre todo, inclusive, hasta pues le da cierta responsabilidad a la administración referente a los trabajos y procesos que se llevan a cabo, ¿no? Y pues aquí tenemos dicha simplificación de los procesos. Sin duda significó una revolución en el mundo laboral, provocando una verdadera explosión productiva. Ahora sabemos que unos años más tarde, bueno, aquí dice las ideas de Taylor fueron recogidas por Henry Ford, que las utilizó como base para modelo de la producción en serie. Había nacido el precursor de la cadena de montaje moderna y Taylor era el auténtico innovador. Peter Drucker calificó las ideas de Taylor como la contribución más duradera que América ha realizado al pensamiento occidental desde los Federalist Papers. La influencia de Taylor, según este autor, fue mayor incluso que la Henry Ford con la cadena de montaje. Bueno, si se fijan, pues ahora sí que la referencia de Taylor siempre es importante. ¿Por qué? Porque dio pauta a una época en la producción y sobre todo de ahí parte mucho el hecho de cómo en nuestros días se está fabricando, se está estudiando los tiempos, se está enfocando en todo ese tipo de cosas. Bueno, también nos dice, tan importante era para Taylor el aspecto de la retribución para que su propuesta organizativa del trabajo funcionara, que en obra cumbre, Principios de la Administración Científica, la inicia con el siguiente párrafo. El principal propósito de la administración debiera consistir en asegurar el máximo de prosperidad al empleador, unido al máximo de la prosperidad para cada empleado. O sea, ahora sí que él pensaba, o bueno, fungía más que nada en que si la empresa prosperaba, que también lo hiciera el trabajador. Y pues es claro que, pues bueno, ahora sí que era una ideología pues buena, ¿no? ¿Por qué? Porque se iba a enfocar al trabajador, se iba a sentir parte de la empresa, ¿no? Por el contrario, dice, la administración científica se fundamenta en la firme convicción de que los verdaderos intereses de ambos son idénticos, que la prosperidad del patrón no puede existir durante largos periodos de años a menos que vaya acompañada de la prosperidad para el empleado y viceversa, y que es posible dar al obrero lo que más desea, altos salarios, y el patrón lo que más busca, mano de obra barata. Bueno, ok. Bueno, dice, como solución para lograr el máximo beneficio mutuo entre trabajadores y patrones, propuso lograr entre ambos la máxima productividad de las empresas, es decir, cuando cada hombre y cada máquina están rindiendo la mayor producción posible. Para lograr estos máximos de productividad, Taylor propuso reforzar la capacidad en los centros de trabajo, dado el propósito más importante de los obreros como asimismo de los jefes de la administración deben ser capacitación y el desarrollo de las facultades de cada individuo. Bueno, si se fijan, pues ahora sí que se enfoca mucho Taylor en el hecho de la producción y pues sobre todo en poner a cada individuo en el trabajo que correspondía y poder fabricar lo más posible en ese momento. Dice, Taylor partía de ideas de que en las fábricas existen muchas formas de hacer las cosas, es decir, de ejecutar una tarea, pero siempre hay una mejor forma de hacerlo y de que las formas tradicionales partían del supuesto equivocado, deja el criterio del trabajador esa mejor forma sin apoyarlo, sin asesorarlo. Bueno, evidentemente siempre se está revisando los trabajos, ¿no? Inclusive hasta ahora. Y pues siempre se está buscando la mejor forma y la mejor forma. De hecho, algo mal que nosotros podemos decir es que, bueno, que al mejorar una estación de trabajo, optimizamos esa estación, porque no lo es. Optimizar pues significaría que ya no hay nada mejor, pero siempre toda estación de trabajo es susceptible de ser mejorada. Ok, Taylor suponía que un sistema de generar mayor productividad de los trabajadores traería como resultado el empleo de mayor número de ellos, en lugar de provocar el despido, destruyendo el sofisma
de una mayor producción por obreros sería causa de despreocupación. Bueno, evidentemente eso él pensaba, ¿no? Que mayor producción traería más cantidad de empleados. Y pues evidentemente no necesariamente es así. Dice, cabe señalar que aquí el modelo taylorista de organización del trabajo tuvo y tiene sentido en épocas de abundancia, de prosperidad, cuando la lógica... Bueno, a lo que voy es que el taylorismo se aplicó cuando había mucha demanda, cuando había mucho progreso, cuando había mucho requerimiento de producción, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que viene ahí en ese párrafo? La sobreproducción y eso. Bueno, también especifica que Taylor, que evidentemente no el hecho de pagar gente bien, quiere decir que no existirá hombres perezosos e inhábiles, codiciosos y brutales, por lo que se atreve a plantear lo siguiente, dice, estoy convencido de que tarde o temprano estos principios serán de uso general en todo el mundo civilizado para la felicidad de todos. Bueno, pues bueno, sus 100 años pues todavía no se cumple lo que él indicaba en sus 4 principios. Dice, el taylorismo implica las implicaciones políticas. Ok, con la revolución industrial, pues bueno, ahora sí que del siglo XVIII, pues trajeron, se incorporó muchas máquinas, muchas líneas de producción y sobre todo se buscaba, pues sí, que generar mayor cantidad de producción. Evidentemente, pues se perdieron algunos empleos en el aspecto de la misma automatización. Dice, cuando Taylor deduce la necesidad de un estudio científico y sistemático del tiempo, lo que va a constituir uno de los puntos centrales de su doctrina, hay que entender que los términos científicos y sistemáticos significan ante todo sometido al control patronal. Solo ese control podrá determinar los tiempos mínimos, puesto que tales mínimos no tienen sentido más que en relación al interés patronal. Ahora sí que, pues bueno, también se establece de, pues el patrón o el dueño del proceso, pues siempre tiene sus objetivos y pues que es el generar utilidad. Entonces, pues ahora sí que siempre Taylor buscaba empatar esos aspectos con sus ideologías. Dice, Taylor significó políticamente eh, el paso del control total del proceso de trabajo de las manos del trabajador al cerebro de directivos y al bolsillo del patrón. Y pues eso es lo que se refiere más que nada, ¿no? Que los procedimientos que él hacía a Taylor, pues sí, había un control del proceso, había disminuciones en cuestiones de tiempos y todo ese tipo de cosas, pero siempre sí se enfocó en la generación de pues sí, de dinero, ¿no? Bueno, tenemos, bueno, aquí en la cuestión el taylorismo y el toyotismo, pues ahora sí que la, lo contraponen con el toyotismo. Recuerden que, pues entre el taylorismo y el toyotismo, pues está el fordismo, ¿sí? Pues ahora sí que contraponen lo que es el taylorismo y el toyotismo, pero sí recuerden que está el fordismo entre estas dos épocas. Más de medio siglo después de Taylor diera a conocer su revolucionaria propuesta para organizar el trabajo, aparece una escena económica mundial en Japón usando como punta de lanza la calidad. ¿Sí? Evidentemente, recuerden que esto se da después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo hay que destacar que Taylor se enfocaba en la producción, si se fijan, en producir, en hacer, pues aquí lo dice, ¿no? Hacer pues sí, ser producir rápidamente, cantidades y todo ese tipo de cosas. Bueno, sin embargo, lo que es toyotismo, pues se enfoca en la cantidad y en la calidad precisamente, ¿sí? Que esto destacó mucho en esos momentos porque había empresas, pues en esos momentos que no se enfocaban en la calidad tanto como en la cantidad. Dice Giovanni Alves define toyotismo como
un sistema de organización de la producción basado en una respuesta inmediata a las variaciones de la demanda y que exige, por tanto, una organización flexible del trabajo, inclusive de los trabajadores integrada. Es lo que se refiere, ¿no? Conforme cambie en el toyotismo, conforme cambia la demanda, conforme cambian los requerimientos del cliente, pues el proceso de igual manera debe de cambiar, debe de mejorar, debe de ser más robusto y flexible a la vez, ¿sí? Y aquí tenemos una comparación de lo que es la empresa rígida a lo que es la empresa flexible, o por así decirlo, la empresa rígida, lo que es el taylorismo, y flexible, lo que es el toyotismo. Entonces, pues bueno, se fijan en la empresa rígida, el funcionamiento de las empresas se orienta según el principio de vender lo que se produce. Y en la flexible, el funcionamiento de las empresas se orienta según el principio de producir solo lo que se va a vender, solo lo que se va a vender, ¿sí? Y acá, pues, ahora sí que hay que producir todo lo que se pueda. Todo el esfuerzo empresarial es para producir más, en la rígida. Y en la flexible, todo el esfuerzo empresarial es para satisfacer al cliente. Ok, aquí se fijan el enfoque en el cliente. Y acá, producir lo que es. Aquí no tanto, o sea, nada más en producir más y más. La producción se orienta hacia grandes lotes y por proceso. Y la producción se orienta hacia pequeños lotes con base en la flexibilidad de los procesos. De hecho, aquí en la empresa flexible, pues evidentemente hay una programación de la producción en la cual, si nosotros tenemos una cantidad variada de productos, pues tenemos esa programación y nos establece qué tantos productos y tenemos que fabricar de cada uno de nuestros productos que tenemos. Se privilegian altos inventarios especulativos, se bajan los inventarios lo más posible. Recuerden que el inventario es el mal necesario que le llamamos, ¿no? Evidentemente lo ideal sería que no existiera el inventario. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué? Por el hecho de que genera más gastos, genera muchos gastos, y lo ideal sería que, pues literal, saliendo el producto de la línea de producción, literal se fuera al cliente, ¿no? Dirán ustedes, ¿por qué el inventario es un mal necesario? Pues bueno, porque lo tenemos que tener, resguardar ahí, pero si el producto, evidentemente, conforme lo estamos moviendo, manejando, pues se puede dañar, nos quita espacio, nos quita mucho espacio, entonces pues ahora sí que es un mal necesario. La comunicación con clientes y proveedores, aquí es débil, es muy débil, y se induce el encadenamiento con clientes y proveedores. Recuerden que la producción flexible siempre se trata de, pues sí, de inmiscuir a lo que es todos los, por así decirlo, todos los actores, todos los intermediarios, inclusive clientes, proveedores, todos, inmiscuir en los procesos para hacerlo mejor, de la mejor manera los productos, ¿no? Dice, de la calidad, en lo rígido la calidad se coincide como el control de la calidad al final de cada proceso a través de la inspección, por lo que el responsable de la calidad del área es el área de control de calidad. Y la calidad se concibe en la flexible como una filosofía de calidad a lo largo y ancho de la empresa, por lo que la responsabilidad de calidad abarca desde los propios dueños de la empresa, altos directivos, hasta supervisores, obreros de línea. Ok, si se fijan aquí, en la flexible todos se enfocan en la calidad del proceso. Y en la, ¿cómo se llama? En lo que es la taylorista o la rígida, pues tan solo hay varios puntos de inspección, uno muy sobresaliente que sería el final y que es el que dice si evidentemente en el proceso pues, o el producto más que nada está correcto o está mal, ¿no? Y evolución del perfil del trabajador. Ok, el trabajador referente a formas tayloristas, referente a formas toyotistas, dice formas tayloristas, se considera el trabajador como fuerza física fundamental. El toyotista se caracteriza al trabajador como fuerza física, fuerza intelectual y emocional. En lo taylorista, se siente a la alta especialización de los trabajadores, se entiende a la alta especialización de los trabajadores. En el toyotista se tiende a la formación de trabajadores polivalentes, multitareas. Aquí pueden hacer varias tareas, aquí pues se enfocan en solo una, pero eso sí, se especializan. Se consigue el trabajo individual, se consigue el trabajo en equipo, se
inhibe la participación del trabajador, exigiéndole sumisión total ante sus supervisores. Se estimula la participación creativa del trabajador. Bueno, son ideologías diferentes, momentos diferentes, recuerden. Y bueno, dice ahora bien, de la identidad del trabajador parecía que el toyotismo le regresaba al trabajador lo que el taylorismo le había quitado, el control de su proceso, el trabajo y con ello su identidad y la posibilidad de reintegrarse como actor colectivo y útil socialmente. Pero se trata solamente de una posibilidad, ya que en el toyotismo, al igual que el taylorismo en los 70 años atrás, se desarrolla y se implantan en las empresas con el fin de evaluar productividad y bajar los costos de producción y así responder a los fines de máxima ganancia del patrón. Ok, bueno, pues bueno, sí evidentemente todo se enfoca en las altas ganancias para la empresa, pero sí volvemos a lo mismo, hay cuestiones muy diferentes de trabajo referente a cómo se maneja el toyotismo al taylorismo y sobre todo en ese cuadrito comparativo pues ya hay una gran relevancia de cómo se maneja tanto con el trabajador o el mismo proceso y de hecho todo ha evolucionado, todo se supone que está evolucionando a lo que sería el humanista, ¿no? Hacer mejor con y en el trabajo, enfoque en los trabajadores, ¿sí? Evidentemente aquí enfoque en los trabajadores se supone que se espera que el trabajador se trate de inmiscuir más con el proceso, que sea él el que quiera participar, que dé ideas, que aporte, que se sienta, que quiera trabajar en varios puestos, que sea polivalente, que demuestre y que inclusive se pueda conjuntar en equipo, que pueda trabajar bien, que dé soluciones a los procesos, a problemas que se puedan eh, presentar. Todo eso es lo que se espera en lo que sería el humanista, que eso es lo de hoy, por así decirlo, ¿no? El toyotista, pues ahí tenemos, recuerden, había aquí el fordista, que no habla este documento o el fordismo, que no habla de en este texto, y pues el taylorista.